Shabbat Shalom, esta es la congregación Beit Tefilá del sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con otra parashá, la parashá número 7, Vayetze. Vayetze significa y salió. ¿Dónde encontramos esta parashá? En el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 10 al capítulo 32 y versículo 2 o el 3. ¿Qué hay en estos capítulos? Nos dice a nosotros que Jacob deja su lugar de nacimiento en Beersheba y viaja a Harán. Y en el camino se encuentra con el lugar y Macón, y duerme allí soñando con una escalera que conecta al cielo con la tierra, el Shammai con la Aretz, y con ángeles Malak subiendo y descendiendo por ella. Elohim se le aparece, le promete que la tierra sobre la cual está acostado será dada a sus descendientes. Por la mañana Jacob eleva la piedra sobre la cual apoyó su cabeza como un altar y un monumento, prometiendo que será la casa de Elohim. Jacob se queda en Harán, donde trabaja para su tío Labán, cuidando sus ovejas. Labán concuerda en darle su hija menor, Raquel, a quien Jacob ama, para casarse con ella. Pero como paga, tiene que hacer que trabajar por 7 años. Pero en la noche del casamiento, Labán le entrega a la hija mayor, Lea. O sea, un engaño que Jacob solo descubre a la mañana. Y Jacob se casa con Rachel también una semana más tarde, luego de aceptar trabajar 7 años más para Labán. Lea tiene 6 hijos, los cuales son Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún y una hija llamada Dina. Mientras que Rachel es estéril. Y Rachel le da a Jacob su sirvienta Bilhá para tener hijos con ella, para Rachel, y 2 hijos más salen, que son Dan y Neftalí, son los que nacen. Y Lea hace lo mismo con su sirvienta Silpá, de quien nacen Gad y Asher. Finalmente las plegarias de Rachel son respondidas y ahí nace Yosef. Y Jacob ya estuvo en Harán por 14 años y desea retornar a su casa, pero Labán lo convence de quedarse, ofreciéndole sus ovejas como pago por el trabajo, y Jacob entonces prospera a pesar de los repetidos intentos de Labán por arruinarlo. Labán significa blanco en hebreo. Luego de 6 años, Jacob deja Harán a escondida, temiendo que Labán no le permitiría irse con la familia y riquezas por las cuales él había trabajado. Labán y Jacob hacen un pacto en el monte Gad-El, y Jacob continúa viaje hacia la tierra Kadosh, donde es encontrado por Malak. Prácticamente esto es lo que dicen estos capítulos. Entonces nos encontramos de lleno a la parashá y comenzamos, ¿verdad?, con el capítulo 28, versículos 10 al 11, donde nos dice: Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Harán. Se encontró con cierto lugar y se detuvo allí a pasar la noche, porque se había puesto el sol. Tomando una de las piedras del lugar, se la puso debajo de la cabeza y se recostó en aquel lugar. La expresión "y se encontró" en hebreo es Vayifga, pero en específico la palabra encontró es paga, que también significa orar, interceder, rogar o suplicar. Es decir, que su llegada a ese lugar no fue una solamente coincidencia, sino que fue guiado allí para ¿qué? Número 1, entenderlo como una respuesta a su oración. Número 2, aprender acerca de cómo opera la oración en el mundo espiritual. El Humash nos dice que el lugar era el monte Moriah, donde Abraham ató a Yitzhak sobre el altar y donde en el futuro se erigirá el templo sagrado. Y eso usted lo puede encontrar en Bereshit, Génesis 28, 11. Posteriormente agrega, dado que el versículo afirma que esto tuvo lugar inmediatamente antes de irse a dormir, los sabios le atribuyen a Jacob la institución de la plegaria Arbit o la plegaria nocturna. Y eso lo encuentra usted en Bereshit, capítulo 28 y versículo 11. El Arbit es la plegaria de la noche, la oración de la noche, como parte de las 3 oraciones diarias, además del Shaharit, conocida como la oración de la mañana, y el Minhá o oración de la tarde.
En el 28:12 dice, y tuvo un sueño y había una escalera sobre el suelo cuya cúspide llegaba hasta el cielo, Shamayim, y los mensajeros de Elohim subían y bajaban por ella. Una de las maneras que Yahweh usa para hablar a sus hijos es a través de los sueños. Y este en particular tenía una connotación profética muy especial. Existen muchas interpretaciones de los comentaristas, pero ¿por qué o qué es lo que realmente significa este sueño? Dejemos, ¿verdad?, que la propia escritura nos lo diga. Nuestro maestro Yeshua dijo de sí mismo en el libro de Yohanan, capítulo 1, versículo 51, Juan 1, 51, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los mensajeros de Elohim subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. En otras palabras, Jacob estaba viendo simbólicamente a Yeshua y su ministerio de la reconciliación. Y si se hace un paralelo entre el sueño y esta declaración de Yeshua, entendemos mejor cuando éste dice en Yohanan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, qué gran privilegio es poder ver el plan redentor del que Yahweh preparó para la humanidad, desde el marco profético que nos ofrece ¿qué? La Torá. Entonces podemos ver desde el Remes que la escalera que une la tierra con el Shamayim, con el cielo, representa a Yeshua, quien es el único camino. En hebreo el camino es Derek, peldaño tras peldaño, y figura de los mandamientos de la Torá, que es la verdad. En hebreo es Emet, que al guardarlos y ponerlos por obra nos llevan a la auténtica vida. Vida en hebreo es Hay. Para nosotros entonces la Parashot que estamos estudiando nos lleva ¿a qué? Nos lleva a nuevos niveles de conocimiento. Y también es muy importante y fundamental conocer las particularidades que al estudiar las escrituras muestra el carácter del creador del universo, las cuales a su vez nos van a ¿qué? Alentando a ascender espiritualmente. ¿Por qué? Porque él siempre se ha preocupado por bajar. Si vemos Filipenses capítulo 2 versículo 5, dice, deje que la actitud del uno al otro sea gobernada por estar en unión con el Mashiach Yeshua. Aun cuando él era en forma de Yahvé, no consideró ser igual a Yahvé. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho de que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano, se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la estaca como un criminal. También en Yohanan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo, solo el que ha descendido del Shamayim, del cielo, el Ben Ha'adán. Tenemos un comentario, ¿verdad?, de Vlad, que dice, esto muestra que el Mashiach es la escalera que vio Jacob y que por medio de él tenemos acceso al Padre, y por medio de él nuestras oraciones llegan al Shamayim, al cielo. La escalera de Jacob representa diferentes niveles en la vida de oración. Conforme uno va profundizando en la oración, podrá subir de nivel y experimentar hasta elevaciones de su espíritu e incluso de su cuerpo hasta las esferas superiores en los Shamayim. El siguiente pasaje nos dice, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 4, dice, tengo que jactarme, aún no me conviene. Sin embargo, recurriré a las visiones y revelaciones del Maestro. Conozco a un hombre en el Mashiach que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, está diciendo Shaur ahí, Elohim lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Ve? Por eso es que le digo que en oraciones podemos ser hasta arrebatados. Pero fue arrebatado hasta el tercer cielo y dice, y sé respecto a este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe, que lo arrebataron al paraíso, al Gan Edén, donde escuchó cosas inefables que al hombre no se le permite expresar. Mire qué poderoso, ¿verdad? Es cuando uno entra ¿qué? En esa presencia en tefilá, en oración. Capítulo 28, 14 dice, tus descendientes serán como el polvo de la tierra, te esparcirás al oeste y al este, al norte y al sur. Y toda la familia de la Ares, de la tierra, serán bendecidas por medio de ti y tus descendientes. Una vez más, Yahweh reafirma la promesa dada a Abraham, solo que en el caso de Jacob hay una salvedad. ¿Qué comenta Vlad? Dice, la descendencia de Jacob solo es comparada con el polvo de la tierra y la arena del mar. Eso usted lo ve en Bereshit, Génesis capítulo 32, versículo 12.
nunca como las estrellas de los cielos, de los Shammai. Yitzhak está relacionado con las estrellas y Jacob con el polvo de la tierra y la arena del mar. O sea que la tierra representa la tierra ¿de qué? De Israel. Y el mar las naciones gentiles, según Salmo 93, 3 al 4, 144, 7, Yeshaya, Isaías 17, 3 y Ezequiel 26, 3. O sea que el polvo de la tierra se refiere por lo tanto a los hijos físicos que viven en la tierra de Israel. Entonces la frase en ti hace referencia a los hijos físicos de Jacob que iban a ser bendición para todas las familias de la tierra. O sea, la nación de Israel, la descendencia física de Jacob, como fue determinado, sería una bendición para todo el mundo. Entonces, ¿cómo todo el mundo sería alcanzado por esta bendición? Bajo el efecto del plan del poderoso. O sea, Él es quien ha permitido desde la antigüedad, a través de los destierros de nuestro pueblo y de todas sus diásporas, que esté inmerso en todas las familias de la Ares, de la tierra, y por este hecho poder llegar hasta el último rincón. Entonces, perdimos nuestra identidad desde el año 722 antes de Mashiach, en manos de ¿qué? Del imperio asirio. Entonces la escritura nos dice en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 30 al 31, Ahijá agarró el manto nuevo que llevaba puesto y lo desgarró en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel. Voy a arrebatarle el reino de las manos a Salomón y a ti te daré 10 tribus. Después del cumplimiento de estas palabras, estas 10 tribus nunca más regresaron. O sea, esta bendición está dada en 3 importantes aspectos. Número 1, la Torá, la escritura. O sea, que esta es una gran bendición para todos, porque no importa quién sea o a qué nación pertenezca, la Torá ha demostrado ser el mayor principio de vida de la nación de Israel. La razón de esto la encontramos en Devarim, Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 al 6, donde dice, miren, yo les he enseñado leyes y estatutos, así como Yahweh mi Elohim me ordenó, para que se puedan comportar conforme a ellos en la tierra donde ustedes van para tomar posesión de ella. Por lo tanto, miren lo que dice, obsérvenlos y háganlo. O sea, tú lo ves, pero lo tienes que practicar. Porque entonces todos los pueblos los verán como teniendo sabiduría y entendimiento, y cuando ellos oigan de todas estas leyes, de todos estos preceptos, ellos dirán, esta gran nación es de cierto un pueblo sabio y con entendimiento. Y es así como la constitución de muchos países del mundo está basada en la Torá. Pero lo más importante es que nos muestra cómo debe ser nuestra relación con nuestro Padre Celestial y el estilo de vida que Él quiere que nosotros llevemos. El salmista nos dice en el Salmo, en Tehillim 119:6, si tu Torá no hubiera sido mi deleite, yo hubiera perecido en mi aflicción. Número 2, el Mashiach. Dijimos la Torá primero, ahora es el Mashiach. El Mashiach en Masé, en Hechos 4:11 dice, este Yeshua es la piedra desechada por los constructores, la cual se ha convertido en la piedra angular. HaMashiach es el centro mismo del plan redentor de Yahweh. ¿Para quién? Para las 12 tribus de Israel. Y por esta razón es imperante hacer notar la importancia de versículos como Hechos capítulo 1 versículo 6, donde dice, cuando estaban juntos preguntaron, Adón, y en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel. Mateo 15:24, Matitillá, dice, él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que esta misma claridad estaba en los apóstoles enviados a difundir las buenas nuevas, la Pesarot, el evangelio, como le dirán acá, a todos los dispersos. ¿Entre qué? Entre los gentiles. Jacob, Santiago 1:1 nos dice, de Jacob, un esclavo de Yahweh y del Adón Yahshua HaMashiach, a las 12 tribus en la Galut. Galut es diáspora, Shalom. Kefas Ale, primera de Pedro 1:1 dice, de Kefa, un emisario de Yahshua HaMashiach, al pueblo escogido de Yahweh que vive como expatriado en la Galut. Y dijimos que Galut era ¿qué? Diáspora. En el Ponto, Galut Ya, Capadocia, la provincia de Asia y Bitinia. No queriendo, ¿verdad? Con este aporte dejar de lado
que el Mashiach Yeshua es la única oportunidad de salvación para toda persona en el mundo. Yohanan 3:16 dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no crea, que en Él cree, no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Dijimos entonces que teníamos ¿qué? La Torá, teníamos a Yeshua y ahora tenemos una identidad. Todo este hermoso plan redentor solo tiene efecto a través del nuevo ¿qué? Nacimiento. Nos dice Yohanan, Juan capítulo 3 versículo 5. Yeshua respondió, si en verdad yo te digo que a menos que una persona nazca de agua y del espíritu, del Ruach, no puede entrar en el reino de Yahweh. O sea que toda nueva vida comienza ¿con qué? Con una nueva identidad. Abraham fue llamado a salir de su tierra a una tierra que Yahweh le iba a mostrar, y una vez que hizo pacto con el Altísimo, cambió su identidad. Y una vez que el gentil se convierte en Mashiach, recibe un cambio de identidad. ¿Por qué? Porque deja de ser gentil y se convierte en un israelita. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22 y Gálatas 3:29 dice, ya que ustedes son del Mashiach, ciertamente son descendencia ¿de quién? De Abraham, herederos conforme a la promesa. Y Romanos 11:17 dice, si alguna de las ramas fueron desgajadas y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. Entonces, la palabra bendecida es benibrejú en hebreo, que es la misma que se usa en Bereshit, en Génesis, capítulo 12, versículo 3, donde dice, bendeciré a los que te bendiga y maldeciré o degradaré al que te maldiga, y todas las familias de la tierra, de la área, serán bendecidas por medio de ti. O sea que esta palabra significa también, serán injertadas. Así que nosotros somos ¿qué? Injertados. Capítulo 28:15 dice, recuerda, yo estoy contigo, yo te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te prometí. Qué bueno es el poderoso, ¿verdad? Este verso tiene una implicación profética. Al hacer una interpretación vemos que Yahweh estaba dando una revelación de lo que su descendencia iba a sufrir, que era el exilio, pero que Él estaría con ellos. Y la expresión yo estoy contigo nos habla de hacer cerco, de hacer vallado alrededor. Y esto habla de una protección completa y especial, lo que implica que su simiente no sería jamás destruida, puesto que los haría retornar a la tierra que había jurado que le daría ¿a quién? A Abraham y a su descendencia. Entonces esto nos prueba la fidelidad del poderoso a sus promesas y sus pactos. Él es fiel a las palabras y a los pactos que Él ha establecido, y es fiel a su Torah, a su palabra. ¿Qué dice Números, Bamidbar, capítulo 23, versículo 19? Elohim no es un humano que miente, ni como un hijo de hombre para ser amenazado, o que no mienta. Dirá Él y no lo hará, hablará Él y no cumplirá su palabra. Tenlo por seguro que lo que Él diga, eso Él va a hacer. Mateo también nos dice en Matitiyahu 5:18, sí, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni una kof o una tilde, diría en otras Torah, pasará de la Torah, no hasta lo que tenga que suceder, suceda. Esta es otra versión, ¿verdad? Ni una yod ni una tilde, pasará hasta que mi palabra no pasará. Continuamos entonces en el 28, 16 al 17. Dice, Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado dijo, cuán sublime es este lugar. No es otra cosa que la casa de Elohim y la puerta del Shammai. Este es uno de los momentos más grandiosos de la historia de Jacob. Es el momento que entiende, entre otras cosas, lo especial del lugar en donde él estaba. O sea, es consciente de la presencia de Yahweh de una manera que inequívoca y admirable. La expresión dice, y yo no lo sabía. Se puede traducir como, y yo no lo entendía. O no era consciente de ello. O sea, lo cierto es que hasta este momento Jacob no sabía lo especial del lugar en el que él estaba. Y a veces nosotros no nos damos de cuenta en el lugar en que estamos lo especial que es. O sea,
Con respecto a este pasaje, los comentaristas tienen disímiles interpretaciones y la más común es que fue en este lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, donde posteriormente se construiría ¿qué? El templo. Entonces fue tal el impacto que recibió en esta revelación que dice la escritura que él estaba ¿qué? Asustado. Y la palabra asustado viene del hebreo yaré. Yaré, que significa temer, asustar, miedo, temeroso, terrible. Y entonces este temor es causado en el momento que un ser humano con naturaleza caída se encuentra de frente con la Kadushá, con la santidad del Altísimo. ¿Qué nos dice en el libro de Génesis 3:10? Él contestó: oí tu voz en el jardín y me dio miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Shemot, Éxodo 33:18 al 23, dice: cumplir las fiestas anuales. Y Yeshaya, Isaías 6:5, dice: entonces grité, pobre de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, mis propios ojos han visto al Rey Yahweh de los ejércitos. La palabra sublime es la misma usada para asustado, es decir, yaré, lo que nos habla que era un estado tan grande de asombro que producía el temor de no ser digno de tan grande privilegio. Y este es un excelente momento que nos abre este estudio para inquirir en el término fe, emuná. O sea, en el Tanakh, en el Antiguo Pacto, cuando se tratan temas referentes a emuná, a fe, la escritura hebrea usa las palabras yaré. Yaré, que significa temor a Yahweh. Y número 2, amán, que significa responsabilidad, estabilidad y firmeza, que es lo que nos pide a nosotros, que estemos ¿qué? Estemos firmes, que estemos estables y que seamos responsables. Y este entendimiento nos deja una clara idea de lo que realmente la Sagrada Escritura hebrea manifiesta con respecto a fe. Y es ser un creyente ¿qué? Responsable, estable y firme con un propósito o con un profundo temor a Yahweh. Entonces dice, Jacob nombra este lugar Macón. Macón es lugar, lo nombra de dos maneras. Y número 1 es casa de Elohim. Casa de Elohim, que se refiere a la tierra de Israel, el lugar donde estaría su templo, y en varios lugares de la escritura llamada como templo o como Israel, la casa de Elohim. También nos dice en el Salmo 132:13, porque Yahweh ha escogido Sión y la ha querido por su morada. Deuteronomio 12:5 dice, más bien ustedes vendrán al lugar donde Yahweh su Elohim pondrá su nombre. Él lo escogerá de entre todas sus tribus y ustedes buscarán ese lugar que es donde Él habitará e irán allá. Ok, número 1 es casa de Elohim, que dijo Jacob, y número 2 dijo puerta del cielo, puerta del Shamaim. O sea que este calificativo tiene varios matices tipológicos y proféticos. Si tenemos en cuenta el contexto del sueño de Jacob, en cuanto a la escalera, entendemos que está hablando de un punto de encuentro en el que el creador se encontraría con su creación. Palabras como caporet, propiciación, y propiciatorio tendrán un valor importante de claridad a través de nuestro recorrido por la Torá, tanto en el santuario de reunión como en el templo de Salomón. La palabra usada para puerta en este pasaje es sha'ar, sha'ar en hebreo, que significa entrada, portón o portillo. En el sueño de Jacob, él ve encima de la escalera a Yahweh. Si a Yahweh nadie lo puede ver, como la escritura lo afirma, entonces, ¿a quién vio Jacob? Y si hacemos un paralelo de las enseñanzas de Yeshua, cuando dice frases, yo soy la puerta, se identifica como el templo, según Yohanan 10:9. Yo soy la puerta, si alguien entra por mí, se salvará, entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pacto. ¿Qué nos dice también en Yohanan? Juan 2:19-21. Yeshua le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y por eso los yahuditas dijeron, durante 46 años se construyó este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él estaba hablando de ¿qué? Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Entonces las palabras de los profetas como en Zacarías 14:1-9,
el triunfo final de Jerusalén. Entendemos entonces que Yahweh será el punto de encuentro del hombre consigo mismo, según 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19, y dice, y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mashiach, y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, que mediante el Mashiach Elohim estaba reconciliando el mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus transgresiones, y a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. Y Apocalipsis 21, 9 al 27 nos habla entonces de la nueva Jerusalén. Continuamos en el capítulo 28, 18, donde dice, temprano en la mañana Jacob tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza y la erigió como pilar y derramó aceite sobre ella. Existen marcas indelebles y especiales en nuestras vidas, señales que nos recuerdan momentos que nos marcaron para siempre. Y esta experiencia de Jacob es una de esas, tomando una piedra y estableciéndola como una señal imborrable por todos los tiempos. A nivel de Remes entendemos que la piedra es tipología de Yeshua. Y esta piedra desechada por los hombres, según 1 de Pedro 2:4, Kefa Aleph, y este concepto de piedra desechada no surge del Brit Hadasha. Brit Hadasha, el Nuevo Testamento, Pacto Renovado. En Devarim, Deuteronomio, capítulo 32, versículo 3 al 4, el 15, el 18 y 28 al 31, e infinidad de versículos más, nos afirman que la roca comparada en el Tanakh con Yahweh y en el Brit Hadasha no es otro que Yeshua mismo, o sea, Yeshua, la roca de nuestra salvación. El 28-22 nos dice, y esta piedra que he elegido como pilar será la casa de Elohim, y de todo lo que me des, separaré un diezmo para ti. Esta es una de las pruebas más evidentes que fue en este lugar donde posteriormente se construyó el templo. El lugar llamado la casa de Elohim, este pasaje de la Torah también reafirma el principio de ¿qué? Del diezmo, con una implicación directa y objetiva, donde dice que, ¿sobre qué? De todo lo que el poderoso nos dé, como lo muestra el versículo. Y esto infiere también que el diezmo debe ser llevado a la casa de Elohim. Deuteronomio, Devarim 12, 11 al 12, que nos dice, entonces traerán todo lo que yo les estoy ordenando al lugar que Yahweh su Elohim escoja para que su nombre habite, sus ofrendas quemadas, sacrificios, décimas partes, las ofrendas de su mano y todas sus mejores posesiones que ustedes dediquen a Yahweh. Y ustedes se regocijarán en la presencia de Yahweh su Elohim, ustedes, ¿quiénes más? Sus hijos e hijas, sus esclavos y esclavas, y el levita que se esté quedando con ustedes, puesto que no tiene parte o herencia con ustedes. El Pirkei Avot es el Tratado de los Principios, comenta en Devarim, Deuteronomio 14, 22. Los diezmos son valla que salvaguarda la riqueza. Y esto se aprende de este verso, es decir, diezma para que te enriquezca. Y la raíz verbal tiene la connotación tanto de diezmo como de riqueza. Esto se encuentra en el libro de Ta'anit. Dice el comentario del Humash, el diezmo de Jacob incluía no solamente un 10% de sus ganancias, sino también su promesa de dedicar una décima parte de sus hijos al servicio de Abba Kadosh. Bereshit, Génesis 28, 22. Entramos al capítulo 29 y versículo 13, donde nos dice, al oír la noticia sobre Jacob, el hijo de su hermana, Labán corrió a saludarlo. Lo abrazó, lo besó y lo llevó a la casa, y él le contó a Labán todo lo que había sucedido. ¿Qué podemos nosotros ver ahí? El amor y el interés. ¿Qué nos dice el Humar? Dice, Labán, que era una persona tremendamente codiciosa, fue corriendo ante la sola mención del nombre de Jacob, confiando de que éste seguramente vendría cargado de riqueza y valiosísimos regalos, sin un mero sirviente. Es decir, Eliezer, que usted sabe que ya había ido, había llegado con 10 camellos atiborrados de riqueza, según Génesis 24:10. Entonces el heredero de Yitzhak ciertamente debería ser extremadamente ¿qué? Acaudalado. Si aquel vino con 10 camellos, este viene con 20. Y hay que saludarlo, hay que besarlo, hay que abrazarlo, porque imagínate.
Eso está en Bereshit 29:13. Entonces, con base en este comentario podemos inferir que este recibimiento de Labán hacia Jacob estaba fundamentado ¿en qué? En un interés económico, más que en un deseo de ser hospitalario o como un deber familiar. Y aunque los comentaristas señalan que si Jacob no traía riqueza, no era digno de ser hospedado, y también que Labán antepuso sus razones familiares ante las sociales. O sea, money talk and other things walk, como dice el americano. Capítulo 29:17 dice, Lea tenía ojos adormecidos, Rachel tenía bellas formas y era hermosa. Nos cita Ketriel, dice, el Midrash cuenta que Lea estaba destinada para casarse con Esab, su primo mayor, y Rachel para casarse con Jacob, su primo menor. Pero por esta razón Lea lloraba y oraba tanto que sus ojos estaban siempre, ¿qué? Lagrimosos, estaban tristes. Pues imagínense, usted sabe quién era Esab, lo que Esab hacía. Pues entonces el poderoso escuchó su oración y así ella fue entregada ¿a quién? A Jacob. O sea que este comentario toma fuerza relacionado con los aportes de la parashá anterior, en el momento que recibimos de la tradición hebrea que Jacob fue concebido ¿qué? Primero. Entonces esto quiere decir que legalmente si debía casarse con Lea, entonces en todo este fenómeno, las suplantaciones de primogenitura, la diferente dirección en los caminos de Esab y Jacob en cuanto a lo espiritual y liderazgo, consecuentemente daba legítimos derechos a Jacob de ejercer su rol como el esposo de Lea. Porque usted sabe que Jacob le agarró el talón ¿a quién? A Esab. Pues quiere decir que Jacob iba a salir primero, pero este se le antepuso. Entonces tenía legitimidad de que Jacob y Lea fueran primogénitos. Y entonces a Rachel le tocaba ¿a quién? Esab. Pero como usted sabe que este hombre Labán era un hombre de negocio, era un hombre, ¿verdad? Que pues hablamos con esto, pues ¿qué hizo? Pues lo puso a trabajar más tiempo. Continuemos en esto. En el 29:25 dice, cuando llegó la mañana, allí estaba Lea, así que le dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Yo estaba a tu servicio por Rachel, ¿por qué me engañaste? A veces las circunstancias parecen estar en nuestra contra, pero cuando entendemos el propósito divino nos damos cuenta de que nuestros pensamientos no son los pensamientos de nuestro Abacadosh, ni nuestros caminos son los suyos. O sea, Lea fue la madre de ¿quién? De Yahudá, de donde viene Miriam, la madre de Yeshua. ¿Ves que todo tiene un acercamiento, una connotación? 29:32 dice, Lea concibió y tuvo un hijo y lo llamó Rubén. Mira, un hijo, porque declaró, significa que Yahweh ha visto mi aflicción y también significa que ahora mi esposo me amará. O sea que Rubén significa mirar un hijo. 29:33 dice, y concibió otra vez y tuvo un hijo y declaró, esto es que Yahweh oyó que no me querían y me ha dado este también, así que lo llamó ¿qué? Shimón. Shimón significa oyó, el que escucha. 29:34 dice, de nuevo concibió y tuvo un hijo y declaró, esta vez mi esposo se apegará a mí porque le he dado 3 hijos. Por eso lo llamó Leví, apegado, que significa ¿qué? Adherido. 29:35 dice, y concibió otra vez más y tuvo un hijo y declaró, esta vez alabaré a Yahweh. Y por eso lo llamó Yahudá. Yahudá es alabanza de Yahweh. Entonces dejó ella de ¿qué? De dar a luz. Y Yahudá viene de la palabra Yadá. Yadá, que significa confesar, alabar, agradecer. Pasamos al capítulo 30 y versículo 3, donde dice, y ella dijo, aquí está mi criada Bilha, únete a ella para que te dé a luz en mi rodilla y que por medio de ella pueda yo también tener hijos. Bilha significa tímida. O sea, daba legítimos derechos a Jacob de ejercer su rol como el esposo de Lea. 36 dice, y Rachel dijo, Elohim me ha vindicado, en verdad ha oído mi ruego y me ha dado un hijo, y por eso lo llamó Dan, vindicado, que significa juzga y juzgó. El 38 dice,
Y Rachel dijo, he sostenido una decisiva competencia con mi hermana. Sí, y he ganado. Así que lo llamó como Neftalí, mi lucha. Neftalí significa mi lucha, porque ella lo que tenía era una lucha con la hermana. El 39 dice, cuando Lea vio que había dejado de dar a luz, tomó a su criada Zilpa y se la dio a Jacob como mujer. Zilpa significa chorrear, gotear. El 30:11, Lea dijo, qué suerte. Así que lo llamó Gad. Y Gad viene de la palabra good, que significa amontonar, gente, atacar, vencer y suerte. Y está relacionada con Gadar, que significa reunir, pero ¿reunir qué? Tropas, acumular. Usted sabe que en los tiempos antiguos todo nombre tenía un significado. No es como hoy en día que le ponen el nombre a un hijo o a una hija porque pues aquella Juana de los Palotes, ay qué lindo ese nombre, o aquel cantante, ay que mira el nombre del cantante, o aquel otro, el nombre, ay qué lindo ese actor, y los padres le ponen el nombre por eso. Antes no, antes se ponían los nombres con un significado. Por ejemplo, nos vamos al capítulo 30, versículo 13. Lea declaró, qué felicidad, queriendo decir, las mujeres me considerarán feliz. Así que lo llamó Asher. Y Asher es ¿qué? Feliz y dichoso. Capítulo 30, 14. Dice, una vez al tiempo de la cosecha de trigo, Rubén encontró unas mandrágoras en el campo y se las trajo a su madre Lea. Y Rachel le dijo a Lea, por favor, dame alguna de las mandrágoras de tu hijo. El término es dudai, que significa hervidor o canasta. O sea que también mandrágora como afrodisíaco, según los comentaristas, la mandrágora tiene varios significados o interpretaciones. Se cree que la usaban para inducir a la fertilidad. Y hay quienes creen que Rubén se las traía a Lea porque sabía que quería tener más hijos. El propio hijo le traía a su mamá. Capítulo 30, 17 al 20. Elohim oyó a Lea y ésta concibió y le dio el quinto hijo. Y Lea dijo, Elohim me ha dado mi recompensa por haberle dado mi criada a mi esposo. Así que lo llamó Yissacar. Yissacar es recompensa. Cuando Lea concibió otra vez, le dio a Jacob un sexto hijo. Y Lea dijo, Elohim me ha dado un regalo selecto. Y esta vez mi esposo me exaltará porque le he dado 6 hijos. Así que lo llamó ¿qué? Zebulún, regalo. Usted está viendo de dónde vienen el montón de muchachos que se tenía antes. Las mujeres parían 10, 15 muchachos. Y los hombres felices. No estaban con ese... Hoy en día las mujeres no quieren parir para no dañar su cuerpo. Y hoy en día los hombres no quieren tener hijos para no pesar pensión. No quieren pasar pensión. O sea, vamos a tener uno, dice, uno nada más que para que tener descendencia. Pero de ahí para allá no, porque la gente se casa, la gente hoy en día se casa, pero no se casa pensando en que hasta que la muerte nos separe. No, eso lo dice el cura, lo dice el rabino, lo dice el pastor, lo dice el juez, hasta que la muerte nos separe. Pero si en el camino tenemos un desacuerdo, vamos a divorciarnos. Porque esa es la primera palabra que llega. O sea, se supone que nosotros, si hacemos un pacto, y Yahweh es un Elohim de pacto, y dice que Yahweh cumple los pactos, usted cuando hace pacto, hasta que la muerte nos separe, se le caiga el pelo, se ponga gordo, se ponga como se ponga, usted tiene que amarlo. Al igual que a la mujer. Se ponga como se ponga, usted la tiene que querer. Y usted no puede estar mirando para el lado, allá, las madianitas. Váyase con las madianitas para que usted vea cómo lo van a traspasar de un lado a otro. O váyase con las dalilas para que vea cómo le van a arrancar los ojos. Así que es mejor, ¿verdad? Quedarnos ahí como dice la escritura. Entonces, Lea no perdía las esperanzas de lograr que su esposo la amara como lo hacía ella. Mire qué mujer que le estuvo pariéndole ahí 6 muchachos. Y con todo y eso, ella sabiendo que estaba compitiendo contra 3, pero ella lo amaba. Y lo aceptaba así como él era. Y entonces, ¿qué hacía ella? Ella no perdía esa esperanza. Él me va a amar. Él sabe que, mira, que yo estoy aquí al 100. Estoy siempre dispuesta para él. Lo que él quiera, no va a tener razón. Hoy en día es así.
Hoy en día, ay, no sé qué pasó en el camino, pero dejé de amarte. En el camino se perdió el amor. ¿Quién dijo eso? El amor no se pierde. Usted tiene que coger el amor y tratarlo como una semilla. Usted lo siembra y esa semilla usted tiene que ¿qué? Echarle agüita, y cuando comienza a salir ese tallo y a salir esas hojitas, usted tiene que ¿qué? Que echarle agua, tiene que cuidarlo, tiene que ¿qué? Estar ahí todo el tiempo de que mira, que tenga buen terreno, de que aquello. Usted tiene que cultivar el amor. Usted no puede venir y decir, ay, es que el amor se perdió. Es que el amor se perdió, ¿dónde? Pues vaya y búsquelo donde lo dejó perdido. Ay, es que ya yo me di de cuenta que ya no lo quiero. Pues entonces, como estás casado o estás casada, ponte a llevar tu mente hacia atrás. Y ahí tú buscas el por qué tú te enamoraste de esa persona y el por qué tú te casaste con él o con ella. Ay, yo quiero pasar mis días contigo. Porque es que yo te veo a ti, es como yo viera la luna. Cuando yo veo la luna es tan resplandeciente y me da luz y tú me das luz. Pero entonces ahora cuando lo ve le dicen, ah, no, mijo, ya cuando llegan las nubes negras, se tapa la luna y ya yo no siento nada. No siento nada, no siento las patitas, no siento las... Pero esto no es por sentir. Esto no es por sentir. Esto es por qué. Esto es por qué. Por fe, por emuná. Porque tenemos que estar, ¿qué? Cultivando, somos cultivadores. Tenemos que estar ahí cultivando todo el tiempo. Entonces, si Lea no perdía las esperanzas de lograr que su esposo la amara como lo hacía ella, pensaba que por el hecho de haberle dado varios hijos, podía entonces ganar mayor amor en el que él tenía por quién, por su hermana Rachel. Lo que sí podemos notar y aún rescatar de este conflicto emocional es el principio de la bendición del menospreciado. ¿Y cómo es eso? Mencionan algunos comentaristas que esa carencia de amor que Jacob tenía por Lea fue recompensada ¿con qué? Con hijos. Entonces el Creador niveló la importancia de ambas mujeres en medio del núcleo familiar. Mientras que Rachel gozaba de todo el amor de Jacob, y de amor no se vive, Lea entonces gozaba del respeto, de la honra de darle a su esposo la extensión de su nombre sobre la tierra. ¿Ella era qué? Ella era menospreciada. Era menospreciada por el día. Por la noche no era menospreciada. Pues ¿cómo pudieron 6 muchachos? Entonces ella era menospreciada, pero Yahweh dio a la más desfavorecida una bendición extra. Y asimismo Jacob fue muy ¿qué? Bendecido al mantenerla a su lado y no despreciarla, sino que cuidarla y honrarla. El valor espiritual de la bendición del menospreciado, así que te dicen que no importa que te menosprecien, que la gente te puede menospreciar, pero el poderoso no te menosprecia. Ahora, entonces hay una bendición, y ay, Roa, de verdad sí, pues la bendición del menospreciado, que debe ser tenida en cuenta, porque las escrituras nos animan a dar un cuidado especial. Mira lo que le decimos: a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros y a los desamparados. O sea que este tipo de personas tienen una bendición guardada que reposa sobre ellos, toda Rabayagüe que reposa sobre mí, y todo aquel que se acerque a ellos para bendecirlo recibirá dicha bendición. Pueden acercarse todo el mundo a mí para que usted reciba esa bendición. Por el contrario, todo aquel que no los bendiga, ¿no lo has oído? Todo aquel que no los bendiga y abuse de ellos es como si tocara con Yahweh mismo. Y usted dice, dígame dónde dice eso. Deuteronomio, Devarim 10, 17 al 19. Porque Yahweh su Elohim es Elohim de dioses y amo de adones, el gran, poderoso e imponente Elohim, quien no tiene favoritos y no acepta soborno. Él asegura justicia para el huérfano y la viuda. Él ama al extranjero, dándole ¿qué? Comida y ropa. Por lo tanto, ustedes amarán al extranjero porque fueron extranjeros en la tierra de Misraim. Mire qué bueno es el poderoso que nos guarda y nos cuida. El 30:22 dice: después Elohim se acordó de Rachel, Elohim la oyó y la hizo fecunda. O sea, la idea de acordarse se relaciona estrechamente con escuchar la oración levantada por alguien. Y en este caso, Yahweh se acordó de quién. Escuchó el clamor de Rachel.
y le dio lo que tanto ella deseaba, ser ¿qué? Una mujer fértil. El 30, 23 al 24 dice, y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Elohim me ha quitado mi desgracia, así que lo llamó Yosef. Yosef significa Yahweh añada, diciendo que Yahweh me añada otro hijo. El nombre de Yosef significa Yahweh añadirá, creyendo por fe que el Altísimo le daría ¿qué? Otro hijo. Entonces esto demostraría que ahora ella gozaba no solo del favor de su esposo, sino también de Yahweh. Y es por eso por lo que cuando concibe a Yosef, declara que ha sido ¿qué? El Creador quien le ha quitado su angustia, su desgracia. Entonces este Yosef juega uno de los papeles más importantes en los dibujos proféticos establecidos en toda la Escritura. Siempre que lo leamos y estudiemos, debemos de ¿qué? De ser con miras a ver los propósitos de Yahweh sobre toda la casa de Israel. El 30, 26 al 27 dice, dame a mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido para irme, porque bien sabes los servicios que te he prestado. Pero Labán le dijo, si me lo permite, he aprendido por adivinación que Yahweh me ha bendecido por cuenta tuya. Llegó el momento de partir, de regresar a tomar posesión de la tierra, y la promesa de Yahweh dada a Abraham era que era el deseo de Jacob partir con su familia, ya que había cumplido con el contrato con Labán. Y la palabra usada para adivinación es Nahash, que significa susurrar un conjuro mágico, adivinar o hechicero. Es decir, que esta revelación vino ¿por qué? Por fuentes oscuras y ajenas a la manera en que Yahweh se comunica con su siervo. Número 1, el enemigo reconoce la bendición que reposa sobre un siervo del Altísimo. Número 2, es el tipo de información que usa Hasatán, el adversario, como trampa para evitar que los siervos de Yahweh cumplan el propósito por el cual fueron llamados. Labán no quería perder los beneficios recibidos por estar custodiando la vida de un ungido y bendecido de Yahweh, como su ¿quién? Su yerno Jacob. Y es por eso por lo que apela una vez más a sus artimañas para ofrecerle otra propuesta financiera cómoda a Jacob. Mire qué listo era este hombre. A nivel de remes, entendemos que muchas veces el enemigo nos va a hacer ofertas. Y ofertas que nos parezcan cómodas, que nos parezcan seguras y que aparentemente cuenten con el respaldo de nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para desviarnos del propósito al cual hemos sido llamados. Así que tengamos cuidado como pueblo de nuestro Abba Kadosh. El 30-39 dice, y como las cabras se apareaban junto a las varas, parían cabritos rayados, pintos y manchados. Las aflicciones de los justos no pasan inadvertidas para Yahweh. Particularmente es poco probable ver una influencia de las varas sobre alguna circunstancia específica. Sin embargo, sí lo es la fe. Y este acto respondía a un anhelo en el corazón de Jacob de obtener la bendición para que su rebaño creciera como muestra de que Yahweh aún estaba con él y lo bendecía. Y así Abba Kadosh le dejó entender que él estaba allí como poderoso gigante. Pasamos al capítulo 31 y versículo 13. Dice, yo soy el Elohim que se te apareció a ti en Beitel, donde tú ungiste la piedra con aceite, donde hiciste tu voto a mí. Ahora levántate y sal de esta tierra y regresa a la tierra donde naciste. A pesar de las circunstancias, Yahweh siempre cumple su propósito. Independientemente de que Labán, guiado por su ambición, cambiara el salario de Jacob arbitrariamente, el poderoso le ordena a Jacob que saliera de ese lugar y que regresara a donde él pertenecía. O sea que la expresión es de ¿qué? De carácter imperativo y es una ¿qué? Una orden. En el momento en que él le dice ahora, le estaba ¿qué? ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba ordenando. Tal y como estaba y con lo que tuviera. Así como él estuviera, así mismo él estaba diciendo, quiero que te salgas, quiero que te vayas. O sea, eso significó tener fe en la provisión y cuidado que el Creador tenía sobre él. Como dice la Escritura en Tehillim, Salmo 119, 57, Yahweh es mi porción,
y he resuelto guardar tus palabras. O sea que Yahweh se identifica como el Elohim que conoció en Betel, donde tuvo esa experiencia que marcó de manera definitiva y positiva su vida. En otras palabras, él le estaba recordando el voto que Jacob le había hecho en ese lugar. Y fue con base que en ese acto que le exigió fuera fiel al mismo, al poderoso. Capítulo 31, 14 al 16 dice: entonces Rahel y Lea le respondieron diciendo: ¿acaso tenemos aún parte en la herencia de la casa de nuestro padre? De seguro que nos considera como extraña, ya que nos ha vendido y ha usado el precio de nuestra venta, y verdaderamente toda la riqueza que Elohim le ha quitado a nuestro padre nos pertenece a nosotras y a nuestros hijos. Así que haz ahora como Elohim te ha dicho. Mira el pensamiento. Rahel y Lea reconocieron la diferencia entre su padre y su esposo. La diferencia entre los ídolos de su padre y el Elohim de Jacob. Y también vemos cómo ellas pusieron de manifiesto el papel que debe jugar una verdadera mujer y actuar conforme al diseño del Creador, puesto que él mismo expresó en Génesis, Bereshit 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y lleguen a ser una sola carne. O sea que es maravilloso y agradable a los ojos de Yahweh la mujer que se somete a la autoridad de su esposo, por cuanto su esposo está sometido ¿a quién? A Yahweh. Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 3 dice: pero quiero que entiendan que el Mashiach es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Elohim es la cabeza de Mashiach. Eso está claro ahí. ¿Sabes? ¿Qué tenemos que discutir con eso? Hay que niveles. Abba, Yahshua y el Cohen, que es el marido en el hogar. Continuamos en el capítulo 31, 19. Dice: entre tanto Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Rahel hurtó los ídolos domésticos de su padre. Nos comenta el Humash que dice: los terafín eran ídolos y Rahel se los llevó para evitar que Labán siguiera practicando la idolatría. Y la Torá registra este episodio debido a que Rahel tenía intenciones nobles. En el comentario del Bereshit, Génesis 31, 19, usted puede ver lo que estaba pasando con esto. 31:20 dice: Jacob mantuvo a Labán el aramita en ignorancia sin decirle que se iba a escapar. Pues imagínese, ya lo había engañado ¿cuántas veces? 3. ¿Y le iba a soltar? No. El error de Jacob no estuvo en irse. Eso no fue su error, puesto que había sido ordenado por Yahweh. Y a Yahweh le había dado una orden. La falla estuvo en la manera en que él lo hizo. ¿Por qué? Porque Jacob, como hombre justo, debió enfrentarle y decirle a Labán lo que él iba a hacer. Mira, yo me voy a llevar a mis mujeres y es que sí, ok, no voy a estar más nada aquí. Hoy en día son comunes frases como: el fin justifica los medios. Pero no hay nada más lejos de la realidad que esto. Entonces veremos por la escritura cómo Yahweh tiene todo bien establecido, tanto el fin como los medios. Isaías 46:10, Yeshaya 46:10 dice: en el principio yo anuncio el fin, proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas, y yo digo que mi plan permanecerá y yo haré todo lo que me plazca hacer. Entonces, el problema no está en el fin, el problema radica en los medios. ¿De qué manera estamos haciendo lo que hacemos? Los medios son los que testifican del carácter de Yahweh en nosotros. O sea que Yahweh en su infinita sabiduría nos dejó que la Torá, un documento en el que se establecen todas las instrucciones de vida y el comportamiento que debemos seguir, que a su vez son ¿qué? Los medios. Entonces, mandamientos, medios, medida, midot, que debemos ¿qué? Interiorizar para caminar de una forma agradable mientras que se cumplen todas las cosas. O sea que mientras más mandamientos de la Torah nosotros cumplamos, más estamos viviendo el plan de Yahweh. En otras palabras, ¿qué nos dice Rab Saúl? En Romanos 12:2, no se conforme con los patrones del Olam Hazé. Olam Hazé es el mundo presente, mundo actual, esta era, este mundo. En cambio, permitan que sus mentes sean renovadas para que así sepan lo que Yahweh quiere, y estaremos de acuerdo
que lo que Él dice que es bueno, satisfactorio y que seremos ¿qué? Capaces de triunfar. O sea que esta actitud en Jacob nos muestra que se puede ser obediente a la palabra del Creador y aún así no hacer su voluntad. Cuando queremos hacer las cosas en nuestra manera o a nuestra manera, corremos este peligro. Entonces, un ejemplo claro lo tenemos en el Rab Shaul, antes de ser alcanzado por Yeshua, que creía, ¿qué pasaba con él? Creía que el perseguir, apresar y asesinar a los seguidores de Yeshua hacía lo correcto, pero luego él se dio de cuenta que no era así. Primera de Timoteo 1:13 dice, aunque yo fui un hombre que perseguía, blasfemaba y era arrogante, pero en cambio recibí misericordia porque actué siendo incrédulo, sin entender lo que hacía. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. 31:31 dice, Jacob le respondió a Labán diciendo, yo tenía temor porque pensaba que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Las palabras por destacar en este pasaje son miedo, temor. Infinidad de veces en las escrituras el poderoso advierte acerca de esto. No temas ni te acobardes. Son muchos los propósitos que Yahweh se ha trazado con cada uno de nosotros. Y la gran variedad de situaciones, eventos y momentos en los que el temor o cualquiera de sus matices se apoderan de nosotros, obstaculizan y frenan los avances del plan de Yahweh para nuestra vida. En gran cantidad de oportunidades hasta es una buena excusa para generar ¿qué? Conmiseración y no recibir la confrontación y resultado de los errores cometidos. Y esto nos lleva ¿a qué? A huir de momentos valiosos de madurez en los que recibimos la reprensión por nuestras malas actitudes y son ellas las que realmente nos hacen ¿qué? Crecer. 31:35 dice, porque ella le dijo a su padre, no tome mi amo a mal que no me levante delante de usted, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Estoy en la nidad, estoy en la menstruación, lo que es común. Así que buscó, pero no pudo hallar los ídolos domésticos. Rachel toma una actitud común en aquellos que han pecado, pero que no lo reconocen, ni se arrepienten, y creen que lo mejor es esconder al objeto de su pecado. Y es discutible el hecho de que realmente estuviera en su periodo menstrual o no. Lo cierto es que no solo roba el ídolo, sino que lo esconde y engaña una vez más a su padre y a todos los presentes. Un pecado lleva a otro pecado si no se corta a tiempo. Y puede convertirse en una cadena interminable de errores que nos mantiene cautivos. Es cuando usted dice una mentira, usted tiene que sostener esta mentira aquí, sostener la mentira allá, y entonces se deja que pase el tiempo. Pero aquello, no, y tiene que meter otra mentira para que ¿qué? Para que puedan entonces ¿qué? Poder estar ahí, ¿verdad? Manteniendo eso. Entonces, a esto se le pueden sumar declaraciones delicadas que se hacen en medio del conflicto y que pueden determinar grandes cambios en los propósitos del poderoso. Jacob momentos antes había declarado que en Génesis 31:32, Bereshit, toma nota de lo que yo tenga de tu propiedad y tómalo. Y él no encontró nada. Y Jacob dijo, pero si tú encuentras tus dioses con alguien, esa persona no permanecerá viva entre sus hermanos. O sea que Jacob no sabía que Rachel los había robado. Eso por hablar tan rápidamente. 31:42 dice, si no hubiera estado conmigo el Elohim de mi padre, el Elohim de Abraham y el respetable de Yitzhak, tú me hubieras despachado con las manos vacías, pero Elohim tomó nota de mi ruego y del trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Jacob reconoce públicamente, como lo hace un hombre de Torah, que ha sido Elohim la fuente de su prosperidad y ha sido el quien le ha hecho ¿qué? Justicia. 31:50. Si tú maltratas a mis hijas o tomas a otras mujeres además de mis hijas, mire lo que le dijo Labán, aunque nadie más esté presente, recuerda que Elohim mismo será testigo entre tú y yo. ¿Qué nos comenta Black? Dice, la expresión mis hijas es mencionada 2 veces.
¿Y qué implica esto? Según Rashi, que las siervas de Lea y Rachel eran hijas de las concubinas de Labán, o sea que ya eran hermanas. Entonces, Labán estaba jugando su papel de padre preocupado por el futuro de sus hijas, alertando a Jacob que Yahweh haría justicia si no trataba a su esposa como Elohim lo establece. Entonces, ahora aparece Labán tomando un interés reverente hacia el Elohim de Jacob, porque él sabía que él era bendecido por él, ¿verdad? Entonces, llega en busca desesperada de sus ídolos, y ahora que pone al Elohim de Jacob en un lugar de importancia, pues ¿qué pasa con esta actitud que él está tomando? Esta actitud es el reflejo del mandamiento inventado como principal en el catecismo católico y dogma de su fe: amar a Dios sobre todas las cosas. Palo. Capítulo 32, versículo 2 al 3. Jacob siguió su camino y unos mensajeros de Elohim le salieron al encuentro. Cuando los vio, Jacob dijo: este es el campamento de Elohim. Así que llamó el lugar Mahanayim, 2 campamentos. El término Mahanayim significa campamentos. La mayoría de los documentos escriturales muestran que son 2 campamentos. Y esto puede significar varias cosas. Las 2 casas de Israel, o 2 campamentos, uno celestial, los malajim o ángeles que los acompañarían, ya que Jacob reconoce el campamento divino que decía campamento de Elohim. Y el otro era ¿qué? El campamento físico de Jacob. Shabbat Shalom.